Hola apreciada familia, les habla el pastor Danis Mata. Es para mí un privilegio en el día de hoy, 31 de mayo, presentarle el mensaje de Dios a la luz del folleto de escuela sabática. El tema que vamos a estudiar hoy lleva por título David, Salomón y la monarquía. Es importante entender, familia querida, esta monarquía la cual Dios levanta. Hay tres cosas que se establecen en esta monarquía entre David y Salomón. En primer lugar, se establece a Jerusalén como capital de Israel. En segundo lugar, se edifica el templo de Dios a través de Salomón. Y en tercer lugar, la promesa del Mesías es confirmada. Esas son tres cosas por lo menos que son relevantes en esta monarquía. Ahora, ¿quién está detrás de esta monarquía, de todo este éxito, de todo este establecimiento extraordinario que pudo surgir, donde el pueblo de Dios se establece como pueblo? Bueno, sin duda alguna está nuestro Dios, ¿está bien? Ahora, nosotros tenemos que ir a la historia, vamos a comprender algunas cosas a través de la historia para entender bien el tema que vamos a trazar. Hay mucha tela que cortar aquí, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿está bien? Quiero iniciar, querida familia, con Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. Allí nos dice la palabra de Dios y nos presenta a Satanás en la historia del cristianismo. ¿Qué hace Satanás en la historia del cristianismo? ¿Cuál es su intención? Bueno, Apocalipsis 12, 17 dice así: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir a los hijos de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué hace Satanás aquí? Él va a destruir al resto que tiene que ver el remanente de la mujer, que es la iglesia. Entonces él va a destruir, la intención es destruir al pueblo de Dios. Siempre ha sido así. Ahora mire, allí en la primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 10, aparece el filisteo, Goliat, con intención de apoderarse del pueblo de Israel. Y él llega con palabras desafiantes y arrogantes, diciendo, elijan a un hombre entre ustedes para que pelee conmigo. Ahora, ¿a quién representa aquí Goliat? A Satanás, sin duda alguna. Entonces Satanás siempre, vuelvo y digo, la intención de Satanás es destruir al pueblo de Dios y apoderarse del reinado de este. Esa es su intención de manera constante. Ahora, si Dios, familia, dejara al pueblo a merced del hombre, bueno, Satanás se hubiese apoderado completamente del pueblo desde hace mucho, se hubiese apoderado. Bueno, un momento en la historia donde Dios dejó al hombre, dejó a la creación completa, ¿está bien? Lo dejó a merced del hombre, a custodia de él, en este caso con Adán. Él entregó todo el reino a Adán, por lo menos hablando de lo que es la tierra, ¿no? Como creación. Pero el enemigo venció a Adán, por lo tanto pues se apoderó del reino, y así entonces Dios, gracias que Dios siempre está allí, interviene de manera rápida y a través del plan de redención que se lo presenta a Adán y a Eva, entonces ellos lo aceptan, y de esta manera el Señor por lo menos conserva a la raza humana para Él mismo, la conserva. Ahora, Adán y Eva, ellos se forman como la iglesia del Señor, ¿está bien? Donde ahora ellos tenían que expandir el mensaje de salvación, de redención, que era por medio de Jesús, a todas las generaciones. Ahí comenzó a formarse la iglesia. Entonces surge Caín y Abel, pero Caín luego dice la historia que mata a su hermano Abel. Ahí pues se destruye, aparentemente como que se destruye la iglesia, se desploma la iglesia. Dios saca un remanente, un remanente de allí, que es Seth. Ahora Seth, los hijos de Seth son llamados como los hijos de Dios. Estos también se corrompen, y luego Dios llama a Noé
lo vio como lo único justo, llama a Noé y de Noé establece el Señor su iglesia con su esposa, sus hijos y sus nueras. Dicho sea de paso, fíjense que Noé, los hijos le nacen cuando él ya tiene 20 años en la construcción del arca. Así que ellos nacieron dentro de la iglesia, dentro del evangelismo, porque Noé estaba predicando el evangelio una vez que comenzó a dar el primer martillo en la construcción del arca. Él proclamaba, es decir, era el pueblo de Dios para ese momento. Ahora, cuando ellos salen del arca después del diluvio, ahí con el tiempo se corrompe nuevamente el pueblo de Dios, y es donde el Señor entonces llama a un residuo que es Abraham. De Abraham establece nuevamente el Señor una iglesia con la esposa de él y su hijo Isaac. ¿Está bien? Ahora, de allí el pueblo entra a Egipto. Allí el pueblo se desvía un poco del Señor, ¿está bien? Queda 400 años esclavizado, y de allí saca el Señor un remanente nuevamente a través de Moisés. Liberta a su pueblo, y en el desierto Dios establece nuevamente a su iglesia. Pero con el tiempo esta se vuelve a corromper, y allí es donde ahora surge David después del reinado de Saúl. Saúl pues no hace las cosas bien, entra David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dios le da la capacidad y la habilidad de poder derrotar al gigante Goliat, y a través de él lo coloca como rey, y él nuevamente establece el reino de Dios. Allí a través de su hijo, ahora surge allí Salomón, donde construye el templo del Señor, ¿está bien? Y ahora el pueblo de manera espiritual es mejor organizado. Ahora fíjense, después con el tiempo el pueblo se vuelve a corromper. Esa monarquía se destruye de David y Salomón, se destruye, el pueblo es dispersado, y Dios saca ahora nuevamente un remanente que es de Judá, ¿no? Entonces ahí sigue la historia. Pero lo importante de esto es que a través de la historia vemos a Dios que está intercediendo, está resguardando, o sea, mantiene siempre a su pueblo a través de un remanente, hasta pues que el mismo Dios se encargó él mismo de venir a esta tierra, se reencarna en la persona de Jesús, y allí pues él comienza a establecer nuevamente a su iglesia con los 12 apóstoles. Fíjense que aún en el tiempo de Jesús, cuando Jesús inicia su ministerio en la boda de Caná, cuando va a hacer el primer milagro, ahí está Satanás tratando de destruir a esa iglesia que apenas estaba iniciando. Los discípulos eran pocos los que el Señor ya tenía en el momento. En esas bodas faltó el vino. María se presenta, hace responsable a Jesús de la falta del vino, pero la intención de María al decirle que convierta la vino es que Jesús se proclamase allí como el Mesías, el prometido. Ella trató de ayudarlo en su ministerio. Por eso Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, familia, aquí no ha llegado mi hora, es que no había llegado el momento de proclamarse Mesías. Fíjese, en el capítulo 26 de Mateo, versículo 45, es donde el Señor se proclama como Mesías, pero en el último momento, cuando la turba viene, Él se presenta, y por esa ocasión es que lo crucifica. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Jesús se presenta como el Mesías allá iniciando apenas su ministerio, con la primera señal de convertir el agua en vino? ¿Qué pasa si hubiese hecho? El pueblo no estaba preparado, lo hubiesen igual crucificado por decir esa blasfemia, y ese pueblo que el Señor estaba estableciendo, quería establecer su iglesia, allí, querida familia, no hubiese pasado nada, porque los discípulos no estuviesen preparados para hacer una iglesia de Dios. Ahora, Jesús hubiese ido para el cielo, pero no hubiese venido Espíritu Santo porque no había iglesia donde manifestarse. El Evangelio no se hubiese predicado, y tú y yo, querida familia, no estuviésemos hoy esperanza de vida eterna. Por eso es que el Señor, querida familia, nos dice allí, para terminar con este espacio, el Señor nos dice allí en Éxodo 20, en el versículo 2, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mira, yo soy Jehová. Jehová siempre ha estado en la historia. Si fuera por el hombre, nosotros estuviésemos en las manos de Satanás. Él fuera
completamente el rey de esta tierra y no tuviésemos esperanza de vida eterna. ¿Está bien? Pero gracias a Dios que Jesús se manifestó como ese yo soy, que por eso también lo crucificaron. Gracias que el Señor resucitó y aún está entre su pueblo dirigiéndolo. Apocalipsis, el capítulo, en Apocalipsis capítulo 19, pues dice que el Señor establecerá nuevamente su reino y hará de su pueblo, una nación eterna, está bien, donde Él será su propio Dios y Señor. Y Apocalipsis 20, versículo 10 dice que el Señor exterminará por completo el mal. El diablo ya no estará más. El que tanto ha hecho sufrir a nosotros como pueblo del Señor. Pronto, querida familia, este asunto del reino de Dios se va a establecer. Por eso le damos gloria a Dios, porque en la historia Él siempre se ha presentado como el monarca de esta iglesia. Así que no tenemos nada que temer. Confiemos en ese Dios maravilloso. Y querida familia, falta un poco más, soportemos y Jesús ha de venir. Recuerde, Él es el gran yo soy, esa es la promesa. Esperemos pronto a Jesús, Él viene a esta tierra, así que mantengámonos fieles, usted y también con su familia. Mucha oración, pedir nuevamente al Espíritu Santo que obre en su vida, tome control de nuestras mentes y nos ayude a estar bajo los mandatos y principios eternos. Y cuando Jesús venga, ahí nos veremos. Dios te bendiga, familia, y bendiciones a tu familia y pues bendiciones a toda la iglesia.